Ok, bueno, pues para la honra y gloria de nuestro Señor Jesucristo, vamos a seguir compartiendo, mis hermanos, esta serie de discipulados acerca de su precioso nombre. Acuérdense que estamos en este atributo de Anishem Kerev Yu, que puede traducirse o se traduce como mi nombre está en él. Mi nombre está en él. Y acuérdense que la sesión pasada estábamos hablando acerca del misterio. ¿Quién es el misterio? Vimos diversas citas y veíamos que la palabra de Dios pues describe el misterio de Dios precisamente como Cristo, o nos dice que el misterio es Cristo mismo. ¿Sale? Cristo mismo es el misterio de Dios, el misterio de su gloria, el misterio de su nombre. Entonces, bueno, en esta sesión vamos a tratar de ver estos 4 puntos, lo que es el misterio, la voluntad, porque es necesario que hablemos de la voluntad de Dios. Ese misterio está oculto con un propósito específico, mostrar precisamente su voluntad. Y aparentemente puede ser contradictorio porque podemos decir, bueno, entonces, ¿por qué es un misterio? Es un misterio, mis hermanos, porque está revelado precisamente a sus santos, a sus hijos, que por gracia reciben esa revelación. Y por eso vamos a hablar de esa dispensación. Vamos a ver que la dispensación es una comisión. Somos comisionados a hablar precisamente de su nombre. Pero esta otra palabra, inescrutable, mis hermanos, es algo que no puede ser entendido, no puede ser entendido de ninguna manera, sino por revelación o por la justicia, por la gracia de nuestro Señor Jesucristo. Vamos a ver que esto se debe a su mente, esa mente que es precisamente Él viviendo en nosotros como Espíritu Santo, para darnos esa revelación y ese discernimiento acerca de su preciosa palabra. Vamos a retomar, ¿se acuerdan que estábamos en Efesios 1:9? Estamos viendo hasta el versículo 14, pero lo vamos viendo semana a semana, vamos hablando de una parte de cada uno de estos versículos. La semana pasada hablábamos, bueno, antepasada más bien, hablábamos de que nos dio a conocer, dándonos a conocer y veíamos diversos verbos. Nos daba a conocer, nos revelaba, nos hacía saber, etcétera. Pero ¿qué es lo que nos hace saber? El misterio. El misterio. Y la semana pasada sí veíamos precisamente que el misterio es Cristo. Pero ahora vamos a conjuntar este versículo. Fíjense, dándonos a conocer el misterio de su voluntad. Entonces, ese misterio es su voluntad. Pero ahora veamos la segunda parte o las siguientes partes de este versículo. Dice, según su complacencia. Es decir, el misterio de su voluntad es porque es su voluntad o su complacencia, es lo que a él le complace, lo que a él le agrada, lo que él quiere, su propósito. Y vean lo que dice la última parte, que se propuso ese propósito, esa voluntad, esa complacencia, ese deseo, pero en sí mismo. Entonces, mis hermanos, ¿qué es lo que nos da a conocer? Nos da a conocer que el misterio es Cristo. Nos da a conocer que el misterio es toda la riqueza de Cristo. Ahorita vamos a ir viendo qué significa que el misterio sea Cristo, porque a veces decimos, bueno, pues sí, el misterio es Cristo, ya sabemos que es Cristo, pero ¿qué significa que Cristo sea el misterio? Entonces, ¿se acuerdan que hablábamos de esa dispensación y de esa otra palabra inescrutable? Ahorita vamos a ir viendo a qué se refiere ese misterio y a qué se refiere precisamente esa comisión que nos dio, acuérdense, de ser administradores de su riqueza. ¿Cuál riqueza? Pues los atributos de su nombre. ¿Se acuerdan que el domingo comentábamos precisamente esto en el sermón? ¿Cuáles son los atributos de su nombre, mis hermanos? Pues son las riquezas o la herencia que nuestro Dios nos deja. Vamos a ver este versículo 2 y vamos a hacer algunas especificaciones, sobre todo en otras versiones, ahorita lo vamos a ver,
Pero vamos a poner toda nuestra atención, mis hermanos, en este versículo 2. Vamos a hablar del misterio, sin perder de vista, aquí hasta arriba en la postal, lo estamos poniendo en él. Pero fíjense, y estamos poniendo misterio voluntad, porque acuérdense que estamos hablando de ese misterio que es su voluntad, que es su complacencia, que es su propósito en sí mismo. ¿Qué es lo que él quiere mostrarnos? Vamos a ver qué dice Colosenses 2:2. Fíjense, para que sean consolados sus corazones unidos en amor, y observen, hasta alcanzar toda riqueza de plena certidumbre, perdón, del entendimiento. ¿Qué es lo que nos va a hacer alcanzar, mis hermanos? Toda la riqueza de qué? Observen, la plena certidumbre del entendimiento. No está hablando de cosas materiales, está hablando del conocimiento. ¿Se acuerdan que nuestro Señor Jesús vino para darnos vida, vida abundante? Vino para darnos vida eterna. ¿Y la vida eterna en qué consiste? Conocerlo a Él, el único Dios verdadero. Primera de Juan 5:20, ¿se acuerdan? Estamos en el verdadero, Jesucristo. Él es el verdadero Dios y, dice, la vida eterna. Estamos comprendiendo esto. Ahora, vamos a ver esta segunda parte del versículo. Fíjense, a fin de conocer, mis hermanos, a fin de conocer, ¿por qué quiere que nosotros alcancemos toda la riqueza de la plena certidumbre del entendimiento? Plena, toda la plenitud, o sea, no le falta absolutamente nada. Y observemos, conocer, ¿qué vamos a conocer, mis hermanos? Fíjense, hasta lo separé por palabras, fíjense bien, completamente, no le va a faltar nada, completamente. ¿Qué vamos a conocer? Observen, el misterio de Dios, y luego tiene dos puntos y seguido. ¿Cuál es el misterio? O más bien, ¿quién es el misterio? Cristo. Cristo es el misterio. O Dios envuelto en el misterio es Cristo revelado. Vamos a ver esto que les comentaba, este versículo en diferentes versiones. Se los estoy poniendo aquí hasta con colores, mis hermanos, para tratar de ser un poco más pedagógico, déjenme decirlo así, más didáctico, que podamos comprenderlo. ¿Por qué hago tanto énfasis en presentarlo así en otras versiones? Bueno, lo estamos presentando, mis hermanos, con el numeral Strong. Y si se fijan, el que está sombreado, ¿sí? Principalmente en amarillo y en rojo, este es el griego que está hasta acá arriba, 3588. Generalmente, mis hermanos, se va a presentar o se va a traducir, este griego, se traduce como si fuera un artículo, el, la, los. Entonces yo puedo decir, por ejemplo, el Señor, puedo decir la cúpula de la iglesia, o puedo decir el templo, o puedo decir el rey o el gobernador. Se está utilizando como un artículo, pero también se utiliza como pronombre. ¿Cómo puedo distinguir cuando se utiliza como un artículo y como un pronombre, mis hermanos? Cuando la palabra se repite varias veces. Esta palabra en griego se repite varias veces. Si se repite varias veces, entonces quiere decir que se está utilizando como un artículo. Si se repite una sola vez, aquí se los estoy poniendo hasta arriba subrayado, fíjense, usado una vez, observen, refiere o se refiere a diversos atributos de la persona de la cual se habla. Es bien importante esto, mis hermanos. No se trata de que aprendamos griego, simplemente que tengamos discernimiento de la palabra. Y fíjense lo que dice, ya lo hemos proclamado en la versión Biblia Textual 4, ahora vamos a hacerlo en la Reina Valera 60. Dice, para que sean consolados sus corazones, unidos en amor, hasta alcanzar todas las riquezas
de pleno, aquí sería el entendimiento, ¿sí? ¿Se fijan? Aparece el griego 3588 acá, ¿sí? Aquí 3588, lo voy a sombrear así para que lo vean, ¿sí? Ahí aparecería, aquí diría del pleno el entendimiento, ¿sí? Y luego dice, a fin de conocer, pero ahora vamos a poner aquí. Y vamos a poner mucha atención en esto, mis hermanos. Fíjense, dice, él, aquí se utilizaría aparentemente como un artículo. Y digo aparentemente como un artículo, ¿sí? Porque ahorita les voy a dar la explicación. No pierdan de vista él, y luego aparece el griego 3588, y luego dice misterio. Entonces, podríamos decir que es un artículo en lugar de un pronombre. Y luego dice de Dios. Ahora, ¿se acuerdan que les dije que si se usa una sola vez, aquí lo voy a sombrear arriba, si se utiliza una sola vez, se refiere a diversos atributos. Entonces, fíjense, el misterio, lo voy a sombrear aquí, el misterio de Dios. Aquí, si nosotros quisiéramos decir el misterio de el Dios, tendríamos que repetir ese griego 3588. No se hace así. Quiere decir que el misterio de Dios es un solo pensamiento. ¿Sale? Pero ahora vamos a ver esto, mis hermanos. Dice 3588 y luego dice el Padre. Entonces, aparentemente lo puse en rojo, mis hermanos, porque vamos a ver que es la única versión que pone este otro griego aquí como artículo. El Padre y luego y Cristo. Entonces, si tomamos este griego como artículo, mis hermanos, aquí diría el Padre y luego Cristo, pero aparece otra vez acá el griego 3588. Espero que lo alcancemos a ver ahí. Si no, bueno, luego lo van poniendo pausa ahí en el video para que lo vayan viendo con calma. Ahora, ¿por qué se los puse aquí en rojo, mis hermanos? Vuelvo a regresarme. Porque es la única versión que lo pone. No estoy diciendo que la Reina Valera está mal, simplemente en este versículo fue una mala traducción. ¿Por qué? Vamos a ver ahora, fíjense, Reina Valera 2017, es decir, ya actualizada, revisada. Y observemos que aparece aquí, mis hermanos. Fíjense, ni siquiera aparece el griego 3588. Lo quitaron. No es que esté mal, ahorita les voy a decir por qué. Fíjense, el misterio, y ya lo dejan aquí en el griego 3466. El misterio, una sola vez, ¿de quién, mis hermanos? Fíjense, el misterio de Dios y Padre y Cristo. En español, mis hermanos, nosotros le ponemos del Cristo, pero en griego no aparece del. Entonces, en griego diría el misterio, Dios y Padre y Cristo. ¿Se acuerdan que les dije que es un solo pensamiento? El misterio es Dios, el misterio es Padre, el misterio es Cristo. Se está refiriendo a una sola persona, la persona de Cristo. Porque acuérdense que Dios no es persona, es espíritu. Se está refiriendo a que ese misterio que fue encarnado, esa revelación que fue encarnada, es Cristo. Vamos a ver también una versión anterior a la Reina Valera 60. Fíjense, es la revisión Reina Valera 1602. 300 años, 300 y cacho de años antes de la Reina Valera 1960. ¿Sale? Y fíjense, dice prácticamente lo mismo
que la versión 2017. ¿Ya se fijaron? El misterio de Dios. Acuérdense que en español no aparecería del, sería el misterio de Dios, Padre. Aquí ya no le ponen del, fíjense, aquí dice nada más de Cristo, pero en realidad en griego dice el misterio de Dios, Padre y Cristo. Ahora, vamos a ver otra versión en inglés, mis hermanos, la King James, también con Strong, y les puse aquí esta en azul y les puse entre corchetes la palabra. Esta palabra, mis hermanos, es reconocimiento. Hay una gran diferencia entre conocer a Dios y reconocer quién es Dios. No se trata solamente de que lo conozcamos, sino que reconozcamos su grandeza, su majestad, su portentosidad, su reinado. Entonces, fíjense, qué bonito lo traduce la King James, ¿sí? La Reina Valera, King James. Fíjense, el reconocimiento, y fíjense, aquí está, pero sería pronombre, no funciona como artículo. ¿Por qué, mis hermanos? ¿Se acuerdan? Porque no se repite en ninguna otra parte del texto. ¿Ya se dieron cuenta? Nada más se aparece aquí al principio y entonces es él no como artículo, sino como pronombre personal. El misterio que es una persona es Dios, pero además es el Padre, pero además es Cristo. ¿Se fijaron? Ahora, vamos a ver otra versión diferente. Ya llevamos una, dos, tres. Esta es la cuarta versión. Y fíjense, la Biblia de las Américas dice, resultando en un verdadero conocimiento de Él, y vean otra vez, griego 3588, una sola vez. No se repite. ¿Qué quiere decir? Que no es artículo. Entonces dice, el misterio se está refiriendo a una persona, pronombre personal, no artículo. Pero ese misterio, observen, misterio de Dios, y observen cómo lo traduce aquí la Biblia de las Américas. El misterio de Dios, es decir, Cristo. ¿Se dan cuenta? Ahora vamos a la Biblia textual 4, que ya habíamos proclamado anteriormente, ¿verdad? Fue la que proclamamos al principio, y observen cómo llega al final. Conocer completamente el misterio de Dios, dos puntos y seguido, Cristo. 5 versiones, mis hermanos, incluyendo una en inglés, 3 con Strong, ¿verdad? Y 2 sin la Strong, las Américas, y además la Biblia textual 4, ¿sí? Y tenemos 5 versiones que nos dicen exactamente lo mismo. El misterio es nuestro Señor Jesucristo. Él es Dios, Él es el Padre, además, pero además Él es el Cristo. ¿Sale? No sé si hay alguna pregunta o algún comentario. Si no, continuamos. Ahora, vamos a continuar entonces. Vamos a retomar nuevamente este versículo de Efesios 1:9 que estábamos comentando. Efesios 1:9. Observemos esto. Lo vamos a unir, mis hermanos, el día de hoy, lo vamos a unir con el versículo 10. Recordemos, dándonos a conocer, ya lo habíamos visto hace 2 semanas, el misterio de su voluntad la semana pasada, y en esta semana estaríamos viendo, según su complacencia, que se propuso en sí mismo, es su propósito, es su voluntad, es lo que le complace a él, es su deseo, es lo que él quiere. Lo repite 3 veces, mis hermanos, ahí en el versículo 9. Pero ahora vean el versículo 10 todavía. Dice,
hasta la culminación de una dispensación. A partir de aquí, vamos a recordar, estamos viendo el misterio voluntad, aquí arriba, hasta arriba en el título, misterio voluntad, pero vamos a empezar a hablar de la dispensación, esta dispensación que está aquí, mis hermanos. Dice, de los tiempos señalados y, ¿se acuerdan de estas palabritas que les he dicho que son bien importantes? Para, es el propósito. Hay un propósito específico. Hasta la culminación de la dispensación, ahorita vamos a entender qué es la dispensación. Propósito, fíjense, volver a unir todas las cosas en Cristo, las que están en los cielos, las que están en la tierra, en Él. ¿Cuál es el propósito de la dispensación, mis hermanos? Que todo esté unido en quién, en Cristo. ¿Por qué? Porque Él es el misterio. ¿Estamos comprendiendo? Ese misterio, esa voluntad, ese propósito, lo que Él quiere revelarnos es quién es Él. Ahora, vamos a entender la dispensación, mis hermanos. El griego, si ustedes lo quieren profundizar, ahí en el Strong, por ejemplo, o en algunos otros libros de estudio, ¿sí? Lo que es el griego es oikonomía, es el griego 3622, ¿sale? ¿Qué significa esta dispensación, mis hermanos? Es la administración, pero fíjense de esto, qué precioso. La administración de qué dice? De una familia o de una propiedad. Entonces vamos a regresar al versículo 10, hasta la culminación de una dispensación. ¿Qué es la dispensación? La administración de un negocio familiar. Por eso en Juan 1:12, mis hermanos, dice, pero los que creen en su nombre, ¿se acuerdan? Reciben la facultad o la autoridad de ser llamados hijos de Dios. Esto es un negocio familiar, mis hermanos. Es la administración, fíjense, de una familia o la propiedad. ¿Cuál es la propiedad de Dios? ¿Cuáles son sus riquezas? ¿Cuál es su herencia? ¿Cuáles son sus joyas que nos dejan, mis hermanos? Los atributos de su nombre. ¿Estamos entendiendo? Entonces, somos administradores de qué? No de la iglesia. Somos administradores, mis hermanos, de su nombre, de los atributos de su nombre. Ahora observen, ¿qué más significa esta palabra dispensación? En griego, oikonomía. También significa economía, significa mayordomía, significa comisión, o sea, somos comisionados o se nos da un encargo, cuidamos algo. ¿Han visto algunas películas ahí? Ahorita me acuerdo, por ejemplo, la de Batman, que dice, el comisionado. ¿Quién es el comisionado? Pues el que se encarga de la seguridad, el que se encarga de cuidar, de proteger la propiedad, la vida, los derechos, etcétera. ¿Estamos entendiendo? ¿Qué protegemos? ¿Qué cuidamos nosotros? Los atributos del nombre, mis hermanos, son las riquezas de Dios, es su herencia, es su patrimonio de Él, es su propiedad de Él. No es que esa propiedad sea nuestra, estamos administrando esa propiedad, su nombre. ¿Estamos entendiendo? Ahora, fíjense, la dispensación no es un periodo ni una época. Y fíjense lo que dice entre paréntesis. Ese es el uso común, pero erróneo de la palabra. A veces nos dicen, hasta la dispensación, está hablando del final de los tiempos. La dispensación no es el final de los tiempos, mis hermanos. Esa es la parusía. Tenemos que entenderlo. La parusía es el final de los tiempos, cuando venga nuestro Señor Jesucristo en su venida final. No es la segunda. Parusía tampoco significa segunda venida. Es un error eso, ya lo habíamos comentado. La parusía es cuando Él viene para señorear. Punto. Y se acabó. Pero la dispensación no es una época, no es un periodo.
La dispensación, ¿qué es, mis hermanos? Un modo de tratar, un modo de hacer, una disposición, una administración de un asunto importante. ¿Cuál es? El asunto de la familia de Dios, de sus hijos, la administración de su nombre. ¿Estamos entendiendo? ¿Hasta cuándo se va a hacer esto, mis hermanos? Ahí sí hablaríamos de un tiempo. ¿Cuándo tenemos que ejercer la dispensación? ¿Cuándo tenemos que ser administradores? ¿Hasta cuándo, mis hermanos? Hasta que se administre correctamente su voluntad. Recordemos lo que está acá arriba en verde, ¿se acuerdan? Dándonos a conocer el misterio de su voluntad, Efesios 1:9. Porque eso es lo que le complace, porque ese es su propósito, porque eso es lo que él quiere, porque esa es su voluntad, porque ese es su deseo. ¿Hasta cuándo, mis hermanos? Pues hasta que se dé a conocer el misterio. Cristo ya se reveló, pero mis hermanos, la pregunta es, ¿sus hijos están cumpliendo con este mandamiento? Los hijos de Dios estamos cumpliendo, mis hermanos, con este mandamiento. Estaba viendo en la mañana ahí algunos mensajes en TikTok para poder participar y poder compartir la palabra y decía, es necesario, y muchas felicitaciones el pastor, es necesario, mis hermanos, que hagamos buenas obras para ganar el derecho de ir al cielo. Imagínense nada más, mis hermanos. O sea, tenemos que hacer buenas obras para hacer méritos para poder ir al cielo. Yo dije, Dios mío, ¿dónde dice eso? Pero muchas felicitaciones, ¿eh? ¡Wow! Muchas felicitaciones. Mis hermanos, entonces la gracia y el sacrificio de nuestro Señor Jesucristo, ¿dónde quedó? Ya no dice la palabra, no es por obras, es por fe. Y no estoy diciendo que entonces pequemos, no. Los que creemos ya no pecamos o no practicamos el pecado. Caemos, sí, por supuesto, pero abogado tenemos, Jesucristo, ¿se acuerdan? Pero no hacemos méritos para ir al cielo, mis hermanos. Sería como hacer méritos para ganar una corona. Mis hermanos, la corona no se gana, la corona nos fue dada. Y esa corona son los atributos de su nombre. Esas piedras preciosas son los atributos de su nombre, mis hermanos, porque esa propiedad que estamos administrando como familia, ese negocio familiar, son los atributos de su nombre. Lo estamos comprendiendo. Estamos cerrando aquí esta postal, fíjense, con la cita de Zacarías 14:9, que todos los días compartimos al final de nuestro devocional, que compartimos diariamente. Es la cita base que tiene más de 15 años, por lo menos unos 18 años tiene esta cita, cerrando el devocional, orando en el nombre de Dios, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Yahvé será rey sobre toda la tierra. En aquel día Yahvé será uno y uno su nombre. Amén, mis hermanos. Pero ¿cuándo va a ser posible esto, mis hermanos? Cuando obedezcamos la comisión que tenemos, dar a conocer el nombre. Y eso es el amor, mis hermanos. En eso consiste el amor de Dios. Vamos a centrarnos ahora, cambiamos ya nuestra postal, vamos a centrarnos ahora en Efesios 1:10, el segundo versículo que estábamos compartiendo para el día de hoy. Hasta la culminación, o sea, hasta que se cumpla, ¿sí? De una dispensación, esa administración del negocio familiar, de las propiedades de Dios, de las riquezas de Dios, de los tiempos señalados. Propósito, acuérdense, para volver a unir todas las cosas en Cristo, las que están en los cielos, las que están en la tierra, en Él, no en nosotros, no en la iglesia, no en el pastor, no en una denominación, no en una religión, en Él. Y ahora vamos a Colosenses, mis hermanos, y ahora sí, agárrense, por favor, vayan viendo ahí su Biblia, Colosenses 1:24 al 29.
Vamos poniendo atención. Fíjense, ahora me regocijo en los sufrimientos por vosotros y completo en mi carne lo que faltaba de las aflicciones de Cristo por su cuerpo, que es la iglesia, de la cual yo llegué a ser su servidor. Desde aquí empieza la comisión, mis hermanos. Acuérdense que aquí el que está hablando es Pablo. Llegué a ser servidor. Ahora observen, ¿según qué dice? La dispensación. O sea, según la comisión que le dio Dios. ¿Se acuerdan cuando es tirado o derribado del caballo y puesto de bruces, o sea, con el rostro en el suelo a los pies de Jesús? Y luego Ananías ora por él, ¿verdad? Para que recobre la vista y le dice, es necesario que Pablito sepa, o Saulo, ¿verdad? En ese momento sepa cuánto va a sufrir por causa de mi nombre. ¿A qué fue enviado Pablo, mis hermanos? A predicar el nombre. Vean ahí todo Hechos de los Apóstoles, donde narra su conversión y cuál era el propósito. Y dice, y salió y enseguida predicaba, Cristo es el Señor, Cristo es el Hijo de Dios, Jesús es el Cristo. Esa es su doctrina. Esa es la doctrina, mis hermanos, de Pablo. Esa es la doctrina que predicaban los apóstoles. También lo dice Pedro, también lo dice Juan, también lo dice Santiago, mis hermanos. Todos lo dicen, menos las congregaciones cristianas, o por lo menos más del 50% de las congregaciones cristianas. Según la dispensación de Dios, que me fue dada, propósito, fíjense, ¿para qué le fue dado a Pablo esta dispensación? Dice, para completar, no dice en vosotros, con vosotros la palabra de Dios. No quiere decir que esté incompleta. Por eso van poniendo o vamos poniendo, mis hermanos, los atributos del nombre para completar, ¿se acuerdan? Completar la palabra es completar, mis hermanos, esa dispensación del final de los tiempos para que todo, acuérdense, todo sea unido nuevamente en Cristo, en Él. ¿Estamos comprendiendo? Ahora vean el verso 26, fíjense bien, la palabra de Dios, dos puntos y seguido. ¿En qué consiste esa palabra de Dios? Vean el verso 26 de Colosenses 1, mis hermanos. El misterio. Entonces, toda la palabra de Dios, mis hermanos, consiste en quién, no en qué, en quién. El misterio. Y ya vimos quién es el misterio, Cristo. Dice el misterio y luego dice oculto desde los siglos y edades, pero ahora fue manifestado. ¿A quién dice? A sus santos, los hijos. ¿Estamos comprendiendo? Sus escogidos. ¿Se acuerdan de Romanos 8, 28 al 30? Sus elegidos. Verso 27, observen a quienes, está hablando de los santos, quiso Dios dar a conocer. ¿Qué es lo que quiere Dios? Que nos vayamos al cielo, que nos salvemos, que, fíjense bien, mis hermanos, quiso Dios dar a conocer. Mis hermanos, el propósito de Dios no es que nos vayamos al cielo. Nos vamos a ir al cielo los que hemos creído por su gracia, porque fuimos escogidos, porque fuimos justificados, porque fuimos glorificados, porque todo lo hizo Él, no porque hacemos méritos para ganar el cielo, ¿sí? Sino por gracia, con un propósito, conocer. ¿Conocer qué, mis hermanos? Vean el versículo 27. ¿Cuál es la riqueza? ¿Qué es lo que vamos a conocer? ¿Cuál es la riqueza? ¿De qué? De la gloria. ¿Qué es la gloria, mis hermanos? El nombre. ¿La gloria de qué dice? De este misterio. ¿Cómo empezaba el versículo 26? El misterio oculto desde los siglos. ¿Quién es el misterio? Ya lo vimos en Colosenses 2, etcétera. Cristo. Entonces observen,
¿Cuál es la riqueza? O sea, ¿cuáles son todos los atributos de la gloria, del nombre, de este misterio, Cristo? Te lo parafraseo. ¿Cuáles son los atributos del nombre de Cristo? Eso es lo que dice el versículo 27, mis hermanos. Estamos entendiendo. Pero ¿dónde dice eso? Yo estoy inventando cosas. No, ve lo que dice después. ¿Cuál es la riqueza de la gloria de este misterio entre los gentiles? ¿Qué dice? Que es Cristo, ¿verdad? No estoy inventando. Que es Cristo. Pero dice en vosotros. Cristo puesto en, sobre vosotros, sobre nosotros. Es la bendición sacerdotal. Es Mateo 28, la famosa gran comisión. Hagan discípulos. ¿Cómo hacemos discípulos? Bautizándolos en el nombre, no metiéndolos al agua. No estoy diciendo que no lo hagamos. ¿Cuál es el sentido profundo, mis hermanos, del bautismo? Ser sepultados en el nombre. ¿Por qué? Porque habla del conocimiento, mis hermanos, obsérvenlo. A quienes quiso Dios dar a conocer, no dice a quienes quiso llevar al agua para que fueran sumergidos. No estoy diciendo que no bauticemos sumergiendo, por supuesto que sí, pero ese es el aspecto físico. ¿Cuál es el sentido, mis hermanos? Ser sepultados en el nombre de Jesús, que sus atributos sean puestos sobre nosotros. Es la oración sacerdotal. Bendigan así a mis hijos. ¿Cómo? Pónganle el nombre sobre ellos, dice nuestro Señor Yahvé, Jehová, y yo los bendigo. No somos nosotros los que lo hacemos, es Él. Estamos entendiendo. ¿Qué hacemos nosotros? ¿Cuál es la gran comisión? Vean el verso 28. Aquí nosotros anunciamos. ¿Cuál es nuestra chamba, mis hermanos? ¿Cuál es nuestro trabajo? Anunciar a Cristo, amonestando a todo hombre, enseñando a todo hombre con toda sabiduría, mis hermanos, la sabiduría de Dios, no la sabiduría del hombre, para presentar a todo hombre perfecto en Cristo. ¿Por qué? Porque acuérdate que en Efesios 1:10 dice, quiere Él volver a unir todas las cosas en Cristo. ¿Estamos entendiendo? Verso 29, en lo cual también me fatigo luchando conforme a su energía, la cual me energiza con poder. Mis hermanos, aquí me faltó sombrearte esto, fíjate, poder, mis hermanos. ¿Qué es el poder? El Shem, el nombre. ¿Estamos entendiendo? ¿Cómo nos energiza Dios? ¿De qué manera pone su energía en nosotros? Cuando pone sobre nosotros su nombre. Por eso nos envía a poner el nombre encima de la gente, porque su nombre es, mis hermanos, el nombre es quien resucita a Jesús, a Cristo. Ya lo estaremos viendo posteriormente. El nombre es el Espíritu, es su fuerza, es su vida de Él. Estamos entendiendo su energía vital, la vida, su sangre. Es el Espíritu, es nuestro Señor Jesucristo. Es Él metiéndose y levantando ese cuerpo donde habitaba toda la plenitud. ¿Qué o quién es el que levantó a Cristo de entre los muertos, mis hermanos? El nombre, es la riqueza, es la energía. Vamos a ver otra cita más. Vamos a Tito, primera de Timoteo, perdón, capítulo 1, verso 3 hasta el 11. Fíjense bien. Y seguimos hablando de esta dispensación. Vean el título hasta arriba, ¿sí? Dispensación. Acuérdate que es esa comisión o esa administración. Dice, como te rogué quedarte en Éfeso cuando iba a Macedonia, para que mandaras a alguno que no enseñaran diferente doctrina. Es un mandamiento. No enseñen una doctrina diferente. No es si queremos. No es que el pastor en esta congregación
tiene una misión y una visión. Y su misión es no sé qué y su visión es no sé cuándo, mis hermanos. El único propósito y la única voluntad es la de Dios, no la de los pastores, no la de las iglesias, no de las religiones, no de las congregaciones, sino de Dios. Estamos entendiendo esto. ¿Se acuerdan que les he comentado? El protestantismo en general es sumamente criticado porque dicen, cada quien predica lo que quiere. ¿Qué dice aquí, mis hermanos? No enseñen, no enseñen diferente doctrina. No presten atención a fábulas, genealogías interminables que sirven a especulaciones más que al plan de Dios. Ahora, observa que te estoy sombreando aquí al final del verso 4, el plan de Dios. Si tú lo ves en griego, mi hermano, ¿sabes qué dice? La dispensación de Dios. O sea, el plan de Dios, todo el plan de Dios, todo su propósito, toda su voluntad, todo lo que Él quiere para sí mismo, es su dispensación. ¿Y qué dijimos que era su dispensación? Somos comisionados para llevar los atributos de su nombre. Pero si nosotros nada más leemos así por encimita, mis hermanos, y no ponemos atención en lo que nos está diciendo nuestro Dios en cada palabra, pues nos seguimos corridos. Ah, el plan de Dios, sí, es que el plan de Dios es salvar a la humanidad. Mis hermanos, ese no es el plan de Dios. La salvación es parte de su plan. Su plan es que Él sea reconocido como el único Dios verdadero. Por eso quiere unir todas las cosas en Cristo Jesús, porque esa es su justicia. ¿Cuál? Reconocer que Él es Yahvé. Él es Elohim. Pero si nos siguen enseñando un montón de cosas, mis hermanos, y más aún si nos siguen enseñando evangelio de prosperidad, pues nunca vamos a saber cuál es la herencia que Él nos dejó, su nombre. Vamos al verso 5, fíjense, pero el propósito del mandato, ¿cuál es el propósito de este mandato de no enseñar diferente doctrina? Fíjense, es el amor, mis hermanos. Pero observen, nacido de un corazón puro, de buena conciencia, de una fe no fingida, mis hermanos, de las cuales cosas algunos, habiendo perdido el camino, se desviaron tras vanas palabrerías. Mis hermanos, a veces entras a una congregación y dices, pero ¿de qué me está hablando? Como lo que te decía hace ratito, tenemos que hacer méritos y portarnos bien como lo hizo Jesús para tener la seguridad de que vamos a ir al cielo o tener la oportunidad de ir al cielo, mis hermanos. Mm, Te digo una cosa, yo no quiero ir al cielo, mi hermano. Yo quiero ir a mi Señor Jesucristo, donde esté Él, porque Él dijo, donde yo esté, ahí van a estar ustedes. Yo no sé dónde va a estar, mi hermano, ni me interesa con todo respeto saber. Yo lo único que quiero es estar a sus pies. Estamos entendiendo. Vanas palabrerías. Ve lo que dice el 7, es más grave todavía. Deseando ser maestros de la ley, y observa, sin entender lo que dicen ni lo que afirman tan categóricamente. Porque te dan unas cátedras, mi hermano, y te dicen, pero va, bla, 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 bla. ¿Y qué crees, mi hermano? Nomás te están lavando el cerebro. Te dan cátedras y te tratan de convencer de cosas que son palabrería nada más. Verso 8. Nosotros, no obstante, sabemos que la ley es buena si uno la usa legítimamente. Yo no estoy diciendo que no cumplas la ley. La ley es Cristo, mi hermano. Es uno de los atributos de su nombre. El mandamiento es Jesús, su nombre. Sus reglamentos, estatutos, decretos, mandatos, son atributos de su nombre, mi hermano. Por eso dice, la ley es buena si la usamos legítimamente.
sabiendo esto, que la ley no está puesta para el justo, sino para los transgresores, los desobedientes, los impíos, pecadores, irreverentes, profanos, parricidas, matricidas, homicidas, fornicarios, homosexuales, secuestradores, mentirosos, perjuros y, fíjate, para cuanto se opone a la sana doctrina, todos esos, mis hermanos, pero fíjate, también los que se oponen a la sana doctrina. ¿Cuál es la sana doctrina, mi hermano? Predicar su nombre. Mis hermanos, ¿te acuerdas que te he comentado una frase de pensamiento de sabiduría del pastor Spurgeon, Charles Spurgeon? Este amado pastor dice, mi hermano, si tú entras en una congregación o en un sermón y escuchas a un pastor que no te habla del nombre de Cristo, no te hagas daño, ya no lo vuelvas a escuchar. ¿Qué haces ahí? Y tú dices, ah, bueno, eso es para los pastores. Ya lo vimos también, mis hermanos, que es apostasía seguir escuchando esas cosas. Por eso también este pastor dice, cuidado con aquellos que están escuchando cosas que no deben de escuchar. Y dice, hermanos, ya no lo escuchen. Y a los pastores, ¿qué les dice, mis hermanos? Pastor o siervo de Dios, si no tienes que predicar el nombre, siéntate, vete a tu casa. Así dice el pastor Spurgeon, vete a tu casa. No te vuelvas a subir un púlpito, no vuelvas a predicar. ¿Qué estás predicando? ¿Estamos entendiendo esto, mis hermanos? Para cuantos se oponen a la sana doctrina. Los que se oponen a la sana doctrina no solamente son los predicadores que no lo hacen, sino también quienes los escuchan, mis hermanos. Estamos entendiendo. Verso 11. Conforme al Evangelio de la gloria del bendito Dios, el cual me fue encomendado. Me vas a decir, es que aquí en ninguna parte dice que se hable del nombre de Dios o del nombre de Jesús. Bueno, y me vas a decir, a lo mejor todo lo que me estás diciendo simplemente es una mera interpretación. Bueno, ¿qué te parece? Vamos a ver qué dice la Biblia, ¿sale? Ve el versículo 11, por favor. Dice, para cuantos se oponen a la sana doctrina, termina el verso 10 y luego el versículo 11. ¿Cómo es esa sana doctrina? Esa sana doctrina, dice, es conforme. ¿Conforme a qué dice mi hermano? Dice, al Evangelio de la gloria del bendito Dios. Y el Evangelio de la gloria, mis hermanos, pues es el Evangelio de su nombre. La gloria es su nombre. La gloria de Dios, la cual me fue encomendado o el cual me fue encomendado. Ahí está la dispensación, es la comisión. ¿Estamos entendiendo? Ahora, vamos a otra cita para que nos vaya quedando más claro. Vamos a 2 Corintios 4, del 1 hasta el 7. Acuérdate, el Evangelio de la gloria de Dios, no pierdas de vista eso, ¿sale? Dice, por lo cual teniendo nosotros este servicio según la misericordia que nos fue concedida, otra vez la dispensación, ¿ya te fijaste? No desmayamos, antes bien renunciamos a subterfugios deshonestos, no andando con astucia, ni falseando la palabra de Dios. Escucha esto, no falseemos la palabra de Dios, sino que en la presencia de Dios nos recomendamos a vosotros, a nosotros mismos, ¿cómo? ¿Cuál es nuestra carta, mis hermanos? Fíjense, ante toda conciencia humana, para la manifestación de la verdad. ¿Quién es la verdad? Jesús. Yo soy el camino, la verdad y la vida. Ahora observa, verso 3. Y si nuestro evangelio está aún encubierto, o sea, si no se ha revelado ese misterio que es Cristo, fíjate, entre los que se pierden está encubierto, en los cuales el Dios de este siglo, ¿qué es lo que hace? Cegó las mentes. ¿De quiénes? Los incrédulos. ¿Quiénes son los incrédulos? Los que no creen en su nombre.
Juan 1:12, los que creen en su nombre reciben la autoridad de ser llamados hijos de Dios. Juan 3:16 al 18, ¿se acuerdan? Cree en el nombre para que tengas vida eterna. Los que no creen en el nombre ya han sido condenados. ¿Por qué? Porque no creyeron en el nombre de Jesucristo. Juan 8:24, ¿te acuerdas? En verdad les digo que si no creen que yo soy, en sus pecados se van a morir. Juan 16, a partir del verso 8. ¿A qué viene el Espíritu Santo? A que creamos quién es Él. ¿Y cuál es el mandamiento? Primero de Juan 3:23. Que creamos en el nombre de Jesucristo. ¿Estamos entendiendo? Cegó las mentes de los incrédulos. ¿Quiénes son los incrédulos? Los que no creen en el nombre de Jesús, mi hermano. ¿Para qué? Para que no les resplandezca la luz de qué dice, mis hermanos. Espero que lo estén viendo. Parte final, verso 4. Para que no les resplandezca qué dice el evangelio de la gloria de Cristo. ¿Qué estábamos viendo ahorita? El evangelio de la gloria de Dios. Y aquí dice el evangelio de la gloria de Cristo. El evangelio de la gloria del nombre de Dios es el evangelio de la gloria del nombre de Cristo, el misterio. ¿Por qué? Fíjate, Él es la imagen de Dios. Esto es la imagen de Dios. Por eso el evangelio de Dios, o de la gloria de Dios, es el evangelio de la gloria de Cristo. ¿Qué vimos en Colosenses 2? Que te lo expliqué en 5 versiones diferentes, que Cristo es el Padre, que Cristo es Dios, ¿verdad? Y Él es el misterio. Estamos entendiendo. Verso 5. Porque no nos predicamos a nosotros mismos la dispensación. ¿Qué es lo que predicamos? No predicamos cosas de, tenemos que ser buenos nosotros, tenemos que hacer, no, mi hermano, no. Fíjate, sino a Jesucristo como Señor. ¿Qué estamos predicando, mis hermanos? Que Jesús es el Señor, que Jesús es Yahvé, que Jesús es Dios. ¿Estás entendiendo? Y a nosotros mismos como esclavos vuestros por causa de Jesús. La causa es Jesús, mis hermanos, la causa es su nombre. Verso 6, observa, porque el Dios que dijo resplandezca luz de la tiniebla, ese Dios creador de todo que está en el Génesis, mis hermanos, bueno, no está ahí, está descrito, ¿sí? Ahí en el Génesis, como el creador de todo, es el que resplandeció en nuestros corazones. ¿Quién es el que resplandeció en tu corazón, mi hermano? El Espíritu Santo, por eso fuiste ungido. Pero ¿quién vive dentro de ti? Ya no soy yo, es Cristo quien vive en mí. ¿Estás entendiendo? Es Jesús. Es el que resplandeció en nuestros corazones, observa a propósito, para iluminación del conocimiento, otra vez conocimiento, ¿de qué dice? De la gloria de Dios, o sea, el nombre de Dios, en dónde o cómo, en la faz de Cristo, en la cara de Jesús. ¿Estamos entendiendo? Porque Cristo es el Padre, el misterio, el Señor. Verso 7, pero tenemos este tesoro en vasos de barro, propósito para que la excelencia sea del poder de Dios, o sea, el nombre de Dios, mis hermanos, no de nosotros. Nosotros solamente somos comisionados. Estamos entendiendo esto. Vamos a Efesios capítulo 3. Ahora, es prácticamente todo el capítulo 3 que tenemos que ver y otras citas más que están aquí entretejidas. Miren, se los presento como Primera de Corintios 1:22, Primera de Corintios 2:2, luego terminamos la parte final del capítulo 3, ¿sí? Y luego todavía nos falta Romanos 11:33-34 y Primera de Corintios 2 del 9 hasta el 16, mis hermanos, no se me espanten. Lo que quiero decirles es, hasta aquí, mis hermanos, ¿tenemos alguna pregunta? ¿Nos va quedando claro lo que estamos tratando de presentar? No esclarecer ni comprobar, no estamos tratando de comprobar nada, simplemente estamos presentando lo que dice la palabra, para que
vayamos haciendo, mis hermanos, un razonamiento, un discernimiento y que pongamos en práctica lo que el Señor nos ha enseñado y que vayamos entendiendo, mis hermanos, que ese amor al que se refiere la palabra, como lo veíamos también el domingo en el sermón, ¿se acuerdan? No es simplemente abrazar a un hermano. El amor, mis hermanos, es presentarnos como hermanos en Cristo, como hijos de Dios, lavando a quién, a mi papá, a mi mamá, a mi vecino, a mi hermano, a mi esposa, a mi esposo, a los hijos, a los nietos, a los primos, a los sobrinos, a todos mis hermanos, lavándolos como no solamente la palabra, porque la palabra puede ser escrita, mis hermanos. La palabra que es espíritu y que es vida. ¿A qué se refiere el nombre, los atributos de su nombre? Ya lo vimos aquí. Esa gloria, mis hermanos, es su nombre, son los atributos de su nombre. ¿Estamos entendiendo? No sé si hay alguna pregunta o haya quedado alguna duda de lo que estamos viendo. No quisiera avanzar más si tenemos dudas, mis hermanos, y quisiera que nos quedara bien claro. Voy a regresar a la postal que estábamos compartiendo. Acuérdense, estamos hablando del misterio, estamos hablando de la voluntad, ¿sí? El misterio es Cristo, la voluntad es su propósito, lo que Él quiere, la dispensación que es esa administración, administración de esa gran comisión, esa comisión de qué o de qué o para qué, mis hermanos, la administración de llevar su nombre, la administración de presentar el nombre, ese trabajo que tenemos como comisionados, es el plan de Dios que veíamos, ¿se acuerdan? Y eso es lo que hace Pablo. Eso es lo que hace su iglesia primitiva, eso es lo que hizo Pedro, eso es lo que hizo Juan, es lo que hizo Santiago, mis hermanos. Pero desafortunadamente no es lo que hacemos los que decimos ser cristianos. Hace ratito me preguntaba una persona, un mecánico, y me decía, bueno, pero entonces usted de qué religión es? Yo digo, pues de ninguna. Nos dicen cristianos porque Cristo es mi Señor, pero no es que seamos de alguna religión específica. Nuestro Señor no quiere religiones, mis hermanos. Estamos entendiendo. Somos hijos, dice la palabra. Somos hijos de Dios. Los infieles, los gentiles, llamaban a los creyentes, les llamaban cristianos, pero no hay ninguna palabra en que nos autodenominemos cristianos nosotros. ¿Por qué somos cristianos? Pues porque creemos en Cristo. Por eso somos cristianos, mis hermanos. Estamos entendiendo, pero no porque pertenezcamos a una religión, sino porque nuestro Señor Jesucristo es nuestro Señor, es nuestro Rey. Por ahí compartíamos también en el TikTok en la tarde un pensamiento de sabiduría, una oración exaltando quién es mi Rey, ¿no? ¿Quién es mi Señor? Y tú eres Adonai, Jesús, mi Señor, mi Rey, etcétera. Estamos entendiendo eso, mis hermanos. Inescrutable. ¿Te acuerdas por qué inescrutable? Bueno, ya no llegamos aquí, pero te acuerdas que te comentaba inescrutable porque no se puede entender en nuestra mente finita. Solamente se ha de entender, mis hermanos, en la sabiduría de Dios. A lo mejor ahorita lo que estábamos comentando, pues a lo mejor te crea un poquito de confusión. Vuelve a repasar estas citas que vimos, revisa el video, te lo estoy pasando aquí nuevamente, las postales que estuvimos viendo, y pensemos, mis hermanos, pensemos en ese trabajo, en esa comisión que tenemos, dar a conocer el nombre. No sé si haya preguntas, dudas, comentarios. ¿No? Ok, vamos a dejarle aquí, mis hermanos, para respetar nuestro tiempo, ¿sí? Te dejo esta última postal de Efesios 3, y si te fijas aquí con verde, te sombríe la palabra inescrutable. Te doy ese adelanto, es algo que no puede comprenderse
en nuestra mente finita. No puede comprenderse, ha de entenderse espiritualmente. ¿Y quiénes lo entienden, mis hermanos? Sus hijos, por gracia, no por méritos, no por lo que hagamos, no porque estudiemos, sino por gracia. Y la gracia, mis hermanos, nos lleva a pasar tiempo de gratitud con nuestro Señor para aprender de Él. ¿Sale? Que nuestro Señor Jesucristo me los bendiga, los guarde, mis hermanos. Un abrazo para todos y que seamos todos bendecidos para honra y gloria de su precioso nombre. No se olviden de estar orando, mis hermanos, para que cuando abramos nuestra boca, proclamemos el nombre de nuestro Padre, de nuestro Señor, de nuestro Rey, de nuestro Dios, Jesús, Yeshua, Adonai. Que toda la honra y la gloria sea para Él. Amén. Amén. Bendito sea el Señor. Amén.